días, compañeros y profesora. Mi nombre es Diego Alejandro Barrero Valle, alumno de la Facultad de Derecho del área Teoría del Estado, segundo semestre, año 2020. Me voy a explicar la unidad 12 del libro de Francisco Juárez Jonapa, que es la organización del Estado. La organización del Estado tiene sus funciones. Las funciones del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos. Entre otras funciones pueden mencionarse como fundamentales las siguientes, que son la función legislativa, función jurisdiccional, función administrativa o gubernamental. La legislativa es para formular las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos del poder público y los de los gobernantes y los gobernados. La función jurisdiccional sirve para tutelar el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes a casos concretos. Y la función administrativa o gubernamental sirve para promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. Sigue el origen y justificación del Estado. El origen del Estado puede examinarse desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista racional. Este problema es distinto al correspondiente a la justificación. No es igual responder la pregunta sobre el origen que al interrogante de por qué existir el Estado. El problema histórico tiene que ver con el estudio del proceso que lo originó, y el asunto de por qué existe y por qué debió originarse es especulativo y filosófico. Existen tres teorías para explicar el origen del Estado: la teoría teológica, la teoría del pacto social y la teoría histórica. La teoría teológica es la cual afirma que el Estado es creado por Dios, por lo tanto es sobrenatural. La del pacto social señala que el Estado es una creación humana, que es obra de la voluntad de los hombres. La histórica es la cual determina un origen histórico del Estado, derivado de la vida misma de los hombres como consecuencia de un proceso real y positivo. La justificación es que digamos en qué consiste el problema de la justificación del Estado. Esta referencia se sustentan que, cinco propuestas para explicar este por qué. La primera propuesta es: el Estado es una necesidad religiosa. Considera que el Estado es una existencia, en su existencia se justifica porque es obra de Dios, por haber sido fundado por la divinidad. Por esa circunstancia, todos los hombres están obligados a conocerlo y a someterse a su organización. La segunda propuesta: el Estado es una necesidad física. Trata de explicar la existencia del Estado en la circunstancia de que se considera natural el dominio de los débiles por los fuertes. La tercera: el Estado fundado en lo jurídico. Las trata de encontrar una fundamentación jurídica a la existencia del Estado. Estas teorías buscan el fundamento de la organización política en un orden jurídico anterior y superior del Estado, y del cual se deriva este. La cuarta: Estado apoyado en lo moral. Tratan de justificar la existencia del Estado a partir de una necesidad moral de los hombres para proteger los valores y el ordenamiento de la ética en el sentido de la armonía natural, que regula la conducta recta de los seres humanos para alcanzar el perfeccionismo. La quinta: el Estado fundamentado en lo psicológico. Son las que hacen descansar la legitimidad del poder político en las tendencias o impulsos innatos del ser humano, que lo llevan a tomar y formar la sociedad y el Estado. La existencia del Estado es derivada de la propia realidad del hombre. Las teorías jurídicas de la justificación del Estado. Hay tres teorías de la justificación del Estado que tenemos: la teoría patriarcal, la teoría patrimonial y el Estado es una institución de derecho de los contratos. La teoría patriarcal considera al Estado como una institución de derecho de familia o teoría patriarcal.
a partir de la transición de la autoridad del padre de familia a la de jefe de grupo político, de la familia a la comunidad política. La segunda, que es la teoría patrimonial, ubica al Estado como una institución de derecho patrimonial. La tercera, que es el Estado una institución de derecho de contratos, a partir del contrato, que es una figura jurídica, consiste en el acuerdo de dos o más voluntades para que se produzcan derechos y obligaciones. Los conceptos doctrinados de la justificación del Estado. La doctrina contractualista. Se resumen los lineamientos de la teoría contractualista en los siguientes postulados, que es en la soberanía popular, mediante un contrato político. Cuando el contrato deja de ser vigente, la comunidad recobra plenamente su derecho de imperio. El pueblo tiene el derecho de resistencia pasiva, activa o rebelión contra el príncipe tirano. El pueblo es sujeto capaz de derechos y obligaciones. Entre el príncipe y la comunidad popular se da una relación jurídica bilateral, es decir, un contrato con derechos y deberes entre ambas partes. A estas teorías se sumaron Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria y Francisco Juárez, entre otros pensadores. Hablamos de la doctrina de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, seguidor de la teoría racionalista, que intenta explicar la justificación del Estado desde otra perspectiva. En esta doctrina, el contrato que origina el Estado se celebra entre los futuros gobernados. No interviene el poder que surge como consecuencia de este acto. Aquí Thomas Hobbes habla sobre el soberano es una consecuencia de la celebración del contrato y sus poderes son ilimitados. Su autoridad es plena e indiscutible. Es el leviatán, como que el todopoderoso. Seguimos a la doctrina de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau no busca el origen del Estado, sino su fundamentación jurídica. Él señala, el hombre ha nacido libre y no obstante está encadenado, se cree señor de los demás seres sin dejar de ser esclavo como ellos. Esa teoría aplica el contrato social para resolver el problema esencial de hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a las personas y a los bienes de cada asociado. Seguimos con la doctrina de Immanuel Kant. Para Immanuel Kant, el contrato social es un imperativo de la razón práctica, de tal suerte que el Estado debe ser construido de acuerdo con la idea del pacto, del contrato. La voluntad general es una voluntad regida exclusivamente por la razón y los sujetos de contrato, más que hombres considerados en realidad, son entes de razón que convienen en aquello que va de acuerdo con su naturaleza racional. De esta manera el pacto se impone coactivamente, nadie puede sustraerse a él. Los fines del Estado. Existen dos tendencias fundamentales para explicar los fines del Estado según Gropali. Gropali pues, dice que el primero sostiene que el fin del Estado es la conservación y bienestar de los individuos, la cual coloca la organización política al servicio exclusivamente de los individuos. Sirvió de base para los postulados de la Revolución Francesa. La segunda afirma que el Estado es el fin y los individuos el medio, consistente en la subordinación total de los individuos a la organización política, es la raíz de todos los estados totalitarios. El Estado tiene un valor absoluto, absorbe y anula al individuo, que desaparece como un ser sustantivo. Ya a conclusiones, pues se explica muy bien las funciones del Estado, dando a entender el origen y una justificación de qué es el Estado, los conceptos doctrinados de la justificación del Estado, explicado pues por Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Y podemos analizar que la organización del Estado nos explica un poco que un Estado está fundamentado en varios aspectos, en un funcionamiento y los fines de un Estado. Muchas gracias.